Hola, bendiciones a todos. El día de hoy vamos a compartir un mensaje que le he puesto, dejad que los niños vengan a mí. Hay algo que el Señor Jesús siempre nos ha dicho a nosotros como iglesia y lo podemos ver en los evangelios, y es que eh, el hecho de que nosotros seamos como niños, el hecho de que nosotros tengamos el corazón y nos convertamos nuestro corazón en un corazón de niño es importante. Y no solamente importante, es una obligación. Ese texto es excluyente completamente. Nos hace reflexionar y nos hace pensar en cómo nosotros podríamos llegar a ser como un niño siendo adultos. Y cuando yo estaba estructurando este tema, se me venía también a la mente toda la cuestión de Nicodemo, que el Señor le dice, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Y a Nicodemo se le viene a la mente, me tengo que meter otra vez, siendo un hombre ya viejo, en el vientre de mi madre, para poder entrar en el reino de los cielos. Y es la misma cuestión que nos podemos plantear aquí con este texto de cómo podemos heredar el reino de los cielos, cómo podemos entrar en la vida eterna siendo como niños. Siendo una persona adulta, me tengo que hacer literalmente un niño, me tengo que volver infantil, tengo que, no sé, empezar a hablar más niño, más mimado. ¿Qué será lo que uno inicialmente lo que piensa es como todo lo, lo más básico, ¿no? Pero todo lo que el Señor Jesús decía está basado en la palabra de Dios que se conocía hasta ese momento, que era el Antiguo Testamento. Así que todas las enseñanzas que el Señor nos proporcionó, podemos encontrar una explicación más profunda cuando le damos una ojeada, cuando le damos un vistazo a los ejemplos que nos dejaron el Antiguo Testamento, porque recuerden que en Jesús nosotros ya no vemos el Antiguo Testamento como una sombra, sino que lo vemos ya a la imagen, en la imagen. Tenemos una claridad un poco más, tenemos un poco más de claridad, es la palabra. Y para eso vamos a empezar yendo a Lucas 18, Lucas 18, capítulo 15, al versículo 15 al 17. Lucas capítulo 18, 15 al 17 dice así. Voy a leer Reina Valera 1960. Mis versiones favoritas son Nueva Versión Internacional y Reina Valera 1960, así que yo siempre me turno entre esas dos. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El Señor en este texto no nos está diciendo algunos que se hagan como niños entrarán en el reino o algunos que no se hagan como niños también van a entrar. No, dice, el que quiera entrar, o más bien citando, dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, ¿qué significa esto de recibir el reino de Dios como un niño? Para esto vamos a otra parte de la historia, porque aquí nos está contando una parte de la historia Lucas, vamos a otro pedacito de la historia que nos cuenta Mateo. En Mateo 18,
Mateo capítulo 18, versículo 1. Voy a leer desde el versículo 1. Y dice así. Mateo 18, versículo 1. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y nosotros aquí hemos estudiado Mateo 5, donde el Señor habla de que aquel que escucha, Mateo 5 dice, todo aquel que ponga estas palabras en práctica y las enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos, y todo aquel que infrinja uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y hablábamos, cuando veíamos Mateo 5, porque estuvimos viendo unas clases acerca de todo el capítulo de Mateo 5, entendíamos que cuando el Señor hablaba acerca de lo grande y de lo pequeño, para hacer un recorderis, hablaba acerca, era una manera hebraica, era una expresión de los hebreos, cuando se hablaba de grande y de pequeño, para hablar de alguien que se le da mucho o se le exalta, y al otro que es, que no tiene valor o que es sin importancia en el reino de los cielos, que no tiene valor y que finalmente por no tener valor se le desecha. En ese momento que estudiamos ese pasaje, vimos otros textos que nos muestran perfectamente esta correlación, pero es lo mismo que está hablando aquí. ¿Quién es el más importante? No es que vayan a haber unos más importantes, porque finalmente lo que la palabra de Dios nos dice es que Cristo, cuando venga a gobernar, Él va a ser cabeza de todo, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y nosotros vamos a ser un reino de sacerdotes. No es que vaya a haber el sacerdote así o el sacerdote asá, pues eso lo sabrá Dios en ese día, pero lo que en realidad la palabra de Dios nos está diciendo aquí, para no especular, es a quién se le va a dar importancia o a quién se le va a dar importancia o quién entrará en el reino de los cielos. Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y miren lo que dice el versículo 4. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Hasta ahí lo vamos a dejar. Dice el versículo 4, voy a volver a leerlo, dice, por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué necesitamos usted y yo para ser como un niño? ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando? ¿Cuál es la característica más importante que nosotros debemos tener? La humillación delante de la poderosa mano de Dios. Como dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro 5, 6. Dice aquí, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él, pero vamos a leer un poquito desde antes. El versículo 5 habla de los jóvenes, pero luego empieza a hablar de la humildad. Dice, igualmente jóvenes estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. Entonces, esta palabra es una palabra que nos pone a todos nosotros en jaque, porque
tenemos una definición acerca de la humillación, que es como permitir que otra persona venga y te pisotee, permitir que otra persona te quite tu valor, permitir que otra persona te haga sentir mal, permitir que otra persona te haga todo tipo de cosas malas y no responderle. Ese es el significado que el mundo nos ha dado de la humillación. Pero, ¿qué es verdaderamente la definición bíblica de la humillación? La humillación delante de Dios, y por eso debemos tener siempre el hilo conductor acerca de los niños. ¿Cuál es la humillación del niño? La humillación es aceptar que yo estoy equivocado, como les dice el Señor aquí en Mateo 18, versículo 3. Dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien. La humillación es aceptar que yo estoy equivocada en mis pensamientos, en mis maneras, en mis filosofías, en mis teorías, en mis hipótesis, si van contrario a lo que la palabra de Dios me dice. Y aún si yo le doy una interpretación a un versículo de la palabra que contraría otro versículo, entonces ahí yo tengo que humillarme para decir, tal vez esto que yo creía no es como siempre lo pensé. Tal vez esto que yo siempre enseñé no es verdad, porque como un versículo va a contradecir a otro si Dios es perfecto y si la palabra de Dios es tan poderosa que trae salvación. La palabra de Dios, y yo siempre lo digo, es como una gran cobija llena de hilos. Cada hilo está directamente conectado y entretejido con el otro desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene una armonía perfecta. Entonces, si nosotros empezamos a dudar de la veracidad de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pues cuáles son las cosas que nosotros podríamos aceptar o cuáles son las cosas que deberíamos desechar. No tenemos ninguna medida o referencia para decir esto sí o esto no. En cambio, cuando nosotros decimos, este texto contraría a los demás, pero entonces es que yo estoy entendiendo este texto mal, voy a humillarme para entender este texto correctamente y que tenga armonía con el resto de la Biblia, ahí es donde el Señor dice, bien, te estás haciendo un niño. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a decir, si la palabra de Dios lo dice, aunque yo no lo entienda, si la palabra de Dios lo dice, aunque yo no esté de acuerdo, si la palabra de Dios lo dice, aunque a mí no me parezca lo correcto, ¿quién es el que se tiene que humillar? ¿Dios hacia mí para que Él cumpla mi voluntad de acuerdo a mi palabra? ¿O yo, porque Cristo murió por mí y se humilló delante del Padre para que me pudiera dar salvación, yo viviendo en mis pecados, para yo poder hacer la voluntad del Padre? Entonces necesitamos humillación. Yo necesito humillarme. Vamos al Salmo 75. Salmo 75, lo voy a leer todo, ¿listo? Dice, te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, invocamos tu nombre, todos hablan de tus obras portentosas. Tú dices, cuando yo lo decida, juzgaré con justicia. Cuando se estremece la tierra con todos sus habitantes, soy yo quien afirma sus columnas. ¿A quién es quien le corresponde? ¿A quién es el que le corresponde el juicio? ¿A Dios o a nosotros? Porque finalmente muchas veces nos negamos y nos rehusamos a hacer la voluntad de Dios y a humillarnos porque nos creemos más justos que Dios. Porque creemos que si la justicia estuviera en nuestras manos, nosotros ya hubiéramos hecho lo que correspondería.
y hasta tildamos a Dios de injusto o de hacerse loco. Porque nuestro orgullo, nuestra soberbia de humillarnos ante los designios y los tiempos perfectos del Señor, que es paciente para con todos, no nos permite ver, no nos permite humillarnos, no nos permite ver su benevolencia y hasta lo tildamos de injusto a Dios. Versículo 4 dice, no sean altaneros, digo a los altivos, no sean soberbios, ordeno a los impíos, no hagan gala de soberbia contra el cielo, ni hablen con aires de suficiencia. La exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur. La exaltación, en otras palabras, no proviene de ningún ser humano. Versículo 7. Sino que es Dios el que juzga. A unos humilla y a otros exalta. Entonces nosotros como humanidad tenemos dos opciones. La primera es la que nos sugiere el apóstol Pedro. Humíllense ante la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. La segunda es, no se humillen, sean soberbios, sean altivos, hagan gala de su soberbia contra el cielo, porque Dios en su tiempo los va a humillar. Esa es la segunda opción que tenemos. Y la primera opción, recuerden que Cristo, ahorita vamos a ver cuál es el final de la primera opción, que es humillarse voluntariamente. ¿Cuál es el fin que tienen los que se humillan? Aquí lo podemos ver, pero ahorita lo vamos a ver un poco más detalladamente. Dice, versículo 7, sino que es Dios el que juzga. Es decir, que Dios es un juez. Los jueces tienen una serie de leyes y decretos para juzgar con justicia. Y Dios se para con justicia y juzga a los pueblos. Y dice aquí que a unos humilla y a otros exalta. ¿A quiénes son los que humilla? A los que no reconocen que son ellos los que están mal para recibir la benevolencia de Dios y que Dios les tenga misericordia. A esos, los que no se quisieron humillar voluntariamente, los humilla, pero a los que sí se humillaron, los exalta. Versículo 8. En la mano del Señor hay una copa de espumante vino mezclado de especias. Cuando Él lo derrame, todos los impíos de la tierra habrán de beberlo hasta las heces. Ese versículo 8 es un versículo bien profético que lo podemos ver en el Apocalipsis. En su momento, no cuando nosotros queramos, no cuando a nosotros nos parece que es que el Señor debe tener justicia, pero Dios, ¿por qué no me hace justicia ya? Pero Dios, ¿por qué no me responde ya? Humíllense delante de la poderosa mano de Dios. Esperen en sus tiempos. Él traerá justicia. Él es paciente para con todos, pero Él tiene en la mano una copa espumeante de vino, una copa de ira que será derramada sobre los que no se humillan y habrán de beberlos todos los impíos de la tierra. Versículo 9. Yo hablaré de esto siempre. Cantaremos salmos al Dios de Jacob. Aniquilaré la altivez de todos los impíos y exaltaré el poder de los justos. No hay manera que al justo se le asocie con la altivez, con la soberbia o con la autoexaltación, lo que hoy llamamos ego. No se le asocia con esas cosas. ¿Por qué? Por la razón que el Señor Jesús nos está diciendo. Solamente los que son como niños son los que van a entrar en el reino de los cielos. Y vamos a ver entonces cuál es el fin de los que se humillan delante de la poderosa mano de Dios. Y para eso vamos a Filipenses 2. Y ese pasaje me encanta. Es uno de los pasajes como remas de mi vida. Es muy diciente. Versículo 21. Filipenses 2.
Voy a ponerlo en Reina Valera. Perdón, Filipenses 2, vamos a leerlo desde el versículo 5. Filipenses 2:5 dice así: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Debemos hallar este sentir en nosotros también. Pero es que Dios no lo ha puesto en mí. Debemos clamar al Señor y hallarlo en nosotros. Vamos a seguir leyendo. Es que Dios no ha puesto el sentir de ser humilde. La humildad se da a través de una decisión propia. Versículo 6. Hallen pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Díganme, ¿qué hay superior a Dios? No hay absolutamente nada que se le compare ni que sea igual a Él. Y Cristo, siendo igual a Dios, o sea, teniendo el mayor de las exaltaciones o el mayor de los cargos o el mayor de la mayor de las dignidades, a él no le pareció eso como algo a lo que se tenía que aferrar. No halló ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo como un niño delante de Dios para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es el mandamiento que tenía Cristo de parte del Padre? Que salvara a la humanidad a través de su muerte. ¿Qué pasó cuando Pedro, con buenas intenciones, vino y le dijo: maestro, no hagas una cosa así, nosotros te queremos con nosotros? Seguramente Pedro no quería que su maestro se fuera porque lo amaba, no lo hizo de malas intenciones, lo quería con él. ¿Quién quiere que un amigo o un maestro o un pastor o un familiar o alguien que tú amas mucho muera? Nadie. Pero ¿qué es lo que está por encima del beneficio y la satisfacción personal? La voluntad de Dios, a la cual yo me tengo que someter y humillarme, aunque yo no esté de acuerdo. Cristo hubiera podido decir: no hay otra manera para salvar la humanidad. ¿Por qué tengo que morir? Yo puedo ser más útil siguiendo predicando durante muchos otros años y muriéndome cuando ya sea un viejito. ¿Cuál es la diferencia entre morirme ahorita y morirme en otros años? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque somos buenísimos para buscarles por qué al mandamiento de Dios y no humillarnos. Pero entonces Cristo de una vez le responde, porque sabía que aunque era una humana debilidad la que Pedro estaba hablando, era Satanás metiendo la tentación a través de un amigo muy querido. Y lo reprende porque le dice: si no lo hago, entonces ¿cómo se va a cumplir la profecía? La profecía se tiene que cumplir. Aléjate de mí. Ya yo solito estoy luchando en mi propia cabeza porque quiero que el Padre pase esta copa de mí y tú vienes aquí a ponerme más peso. Apártate de mí, porque tú no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cómo la profecía se va a cumplir? Él se despojó de la gloria que tenía. No le importó esa gloria. Dice: hay en este sentir, hay en este mismo sentir que el apóstol está escribiendo aquí. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y si le tocó muerte de cruz, pues muerte de cruz. Esa fue la muerte que el Padre le entregó para que llevara su voluntad. Y entonces, ¿qué pasa con los que se humillan hasta que se mueren? La humillación no es por una semana, ni por 2 años, ni en mis primeros años de cristiano, ni no sé. La humillación debe ser hasta cuándo. Debemos hallar el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Debe ser hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y la humillación frente a qué?
a que si el mandamiento de Dios me está diciendo que yo soy equivocada y tengo que cambiar, pues cambie. Si el mandamiento de Dios me está diciendo que hay cosas que no estoy poniendo en práctica en mi vida y tengo que empezar a ponerlas en práctica, pues las hago, aunque me sienta rara, aunque eso no me parezca, aunque eso no me apetezca. ¿Por qué? Porque Dios tiene razón y yo estoy equivocada. Esa es la humillación que tuvo Cristo. Y dice que por esta humillación es la razón de que Dios le exaltara hasta lo sumo. Y volvemos a Salmo 75, lo que veíamos ahorita. Dice Dios de su potestad, voy a buscarlo otra vez, Salmo 75, Dios es quien hace juicio y a unos exalta y a otros humilla, dice Salmo 75. Vamos a ver exactamente cómo es que dice. Dice versículo 7, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel exalta. ¿Por qué humilla a este y por qué exalta a este? Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Filipenses 2. Dice que él se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios en la vida eterna le trajo exaltación. Una exaltación permanente. Una exaltación que no va a perecer. Y esa es la exaltación que nosotros debemos buscar, no la exaltación de este mundo. Por eso es que los apóstoles se paraban en la raya y decían, aunque usted me diga que yo no predique esta verdad, que yo no predique que el Mesías es el Señor, que yo no predique que ustedes no están cumpliendo los mandamientos de Dios, sino que están cumpliendo puras obras humanas, aunque usted me diga que yo no predique esto, lo voy a seguir predicando, porque ¿qué es más importante? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Juzguen ustedes, decían los apóstoles. Y para los hombres parecía que ellos estuvieran enaltecidos, porque los hombres, ¿qué es lo que quieren? Que los complazcan a ellos, que complazcan su carne y no les diga que está incorrecto. Eso es lo que uno siempre quiere, que les den siempre a uno palmaditas en la espalda. Y hemos hablado mucho acerca del amor. ¿Qué es el amor verdadero? Es importante esto, es importante entenderlo para que nosotros podamos ser exaltados. ¿Quiénes son los que son como niños? A ver, ¿cómo son los niños? ¿Cómo es un niño? Un niño es moldeable. Muchas veces nosotros tenemos un dicho en Colombia, yo no sé si donde usted me está viendo lo tienen también, pero decimos, loro viejo no aprende a hablar. Eso, árbol torcido, ya no se endereza. El que es, ya, mejor dicho, está muy viejo y es muy difícil que una persona con X años cambie. Es muy difícil que el abuelo cambie, es muy difícil que la abuela cambie, es muy difícil que fulanito cambie porque ya toda la edad que tiene, ya el loro viejo no aprende a hablar. Pero ¿cuál es nuestro llamado? Lo que leíamos ahorita en Mateo 18, lo voy a volver a citar. Mateo 18:3 dice, Mateo 18:3 dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien, y el versículo 4, el que se humilla. Entonces, ¿cómo debemos ser nosotros? Moldeables como niños. Los niños son moldeables, son maleables, se les puede corregir, se les puede guiar con mano fuerte y también con mano dulce. Este tiempo he estado empezando a leer este libro que se llama Cómo criar a un niño de voluntad firme, del autor James Dobson. Y es un libro que habla acerca de los niños desafiantes, de los niños que no respetan la autoridad del papá y la mamá.
Y él habla que como profesional en esta área, muchos niños son así. Y trae, apenas voy en el segundo capítulo hasta ahora, pero trae algunas madres en el segundo capítulo que pudieron leer su libro en su momento, porque este libro tiene como varias ediciones. Y en el pasado, estas madres pudieron leer el libro de él y criar a sus hijos de voluntad firme conforme a sus consejos. Este hombre es cristiano. Y ellas dan un testimonio, una de ellas se acerca con su hija ya de 17 años, ya no es una niña, y fue una niña de voluntad firme que hizo llorar mucho a su mamá y en su momento hasta a su papá lo hizo llorar. Era una niña desafiante que no respetaba la autoridad y ellos con determinación, muchas veces exhaustos, muchas veces decepcionados, pensando que eran malos padres, sacaron adelante a esa niña y a los 17 años es una niña que ya no es una niña de voluntad firme. Es una niña que se le cogió esa voluntad firme para hacerla una adulta de voluntad firme, pero para Dios. Ya no desafiante, ya no rebelde, sino firme para Dios. Otra de las mamás que hablaba ahí decía que su hija, cuando era una niña, la hizo también llorar mucho, pero cuando se fue para la universidad, le escribió una carta preciosísima que hablaba de la importancia de ella como madre. Le decía, yo quiero ser una abogada porque con mi temperamento soy capaz de ganarle el argumento a cualquiera y quiero ser tan exitosa como mi papá. Pero lo que tú tienes como madre, lo que hiciste por mí, siendo yo una niña de voluntad firme, yo lo quiero tener para mis hijos. Porque la persona que soy, mamá, es gracias a ti. Y esa carta me conmovió muchísimo. Es una carta preciosa que si se compran el libro la van a poder leer. Y ahí es donde uno dice, un niño, por más de voluntad firme que sea, por más rebelde que sea, si tiene unos padres que están comprometidos en la oración y en ser firme con esos niños, con ese niño hay esperanza. Con un adulto es más difícil coger, yo no sé si ustedes en algún momento han visto, hay un video en YouTube que es de una niña psicópata. No sé si lo han visto en algún momento, la niña es estadounidense y ella tuvo unos traumas cuando tenía 2 años, su papá la abusaba sexualmente y ella se acuerda de eso y ella tiene un hermanito de los mismos padres, pero se la quitan a los padres, los llevan a prisión y estos dos hermanitos son dados en adopción a una familia cristiana. La niña le tocaba las partes íntimas a su hermanito menor, lo picaba con agujas, una niña de 8 años. Los papás tenían hasta miedo de quedarse en la misma casa con la niña porque tenían miedo de que mataran al hermanito porque lo abusaba, lo manoseaba, le metía el dedo por detrás. Una niña de 8 años mataba a los animalitos y estos padres de mano fuerte, sabiendo que la niña había tenido una difícil primera infancia, la llevaron a un centro donde especialistas cristianos, psicólogos, psiquiatras, empezaron a corregirla. Esta niña hoy en día es una adulta, es psicóloga y no es psicópata. Con los niños hay esperanza porque los niños son moldeables. Los niños se les puede corregir. Los niños tienen esperanza por más terrible que sea el panorama. Con unos padres comprometidos y espirituales, un niño se puede sacar adelante. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Un niño es moldeable. ¿Tú lo eres? ¿Tú permites que el Padre te moldee, te corrija, te humille para que crezcas?
¿O eres de los que cada vez que el padre te corrige, haces pataleta y no quieres ser corregido y no quieres cambiar y no quieres humillarte? Para un niño siempre habrá esperanza, aunque sea rebelde y desobediente. Si el padre y la madre son dedicados y hacen su tarea como les fue encomendado, los niños en el camino pueden convertirse en excelentes seres humanos. Vamos a Salmos 119. Salmos 119, 71 al 77. Salmo 129, 71, 77, porque aquí en este texto vamos a ver el ejemplo de una persona que decide hacerse como un niño, moldeable. Salmo 119, 71 al 77. Dice así, voy a leerlo en Reina Valera. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Cuántos de nosotros, hoy que somos adultos, decimos, qué bueno fue que mi papá, que mi mamá hicieran esto conmigo, que me corrigió tal conducta que me iba a llevar al precipicio? Qué bueno que me humilló, qué bueno que me corrigió, qué bueno que me dijo que no, qué bueno que me hizo pasar vergüenzas delante de mis amiguitos, pero finalmente qué bueno, porque a través de eso me estaba guardando mi vida de la muerte. Pero eso, ¿quién lo puede decir? Una persona que verdaderamente mira su vida y dice, wow, si yo he crecido como ser humano fue por la corrección que mis padres impartieron conmigo cuando yo era un niño. Y eso es lo que dice aquí el salmista. Dice, me fue bueno que el Señor me humillara para que pudiera aprender sus mandamientos, sus estatutos. Dice, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Que diga eso una persona que nunca ha tenido riquezas, pues uno dice, ok, ya veré cuando tengas mucho oro y mucha plata, pero que lo diga un rey que tenía a cargo todo su reino y dice, yo prefiero la ley de su boca que millares de oro y de plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Él se está humillando para que Dios, tú fuiste el que me formaste, tú eres mi hacedor, tú eres mi padre. Guíame como un padre guía, como un padre justo guía a sus hijos. Hay un texto que el Señor tiene, creo que es en Mateo 6, donde dice, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más creen que le dará el Padre a los que le pidan? ¿Usted le da lo que su hijo pida? Ah, que quiero un dulce. Ay, que quiero subirme al techo y tirarme de allá. Ay, que quiero... No, se les da lo que como seres humanos consideramos que es lo mejor para nuestros hijos, porque les amamos, pero nuestro Padre no es imperfecto como nosotros. Dice Jesús, el único bueno es Dios, de Él proviene todo lo bueno. Nosotros no tendríamos ni idea de la bondad, de lo bueno, de lo justo, si no fuera porque Dios nos ha traído lo bueno desde el cielo para que lo aprendamos. De nosotros no proviene ciertamente hacer lo bueno, sino de Dios. Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre, aquel que proviene todo lo bueno, en el cual no hay sombra de variación?
Les va a dar cosas buenas a los que le pidan. ¿Qué son las cosas buenas? Las que nos hacen entrar a la vida eterna. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Yahweh, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Esto quién lo puede decir? Una persona que se hace a sí mismo como un niño. Reconozco que si fui afligido es porque me lo merecía. Aún si no entiendo para qué trajiste esa aflicción para mi vida. Pero tú me corregiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Conforme a lo que has dicho a tu siervo, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Y yo no sé, no estoy muy segura, pero creo que sí. Hemos hablado aquí acerca de las misericordias de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra acerca de las misericordias de Dios? Y es lo mismo que nos está diciendo aquí David. Las misericordias de Dios vienen sobre aquellos que se humillan. Porque sobre los que no se humillan, lo que va a venir es el juicio, no va a venir misericordia. Entonces, él se humilló, dijo, qué bueno fue que me corrigieras, qué bueno fue que me humillaras, qué bueno fue que me afligieras, qué bueno es todo lo que proviene de ti, aunque yo en algún momento no lo he disfrutado. Qué bueno. Lo hiciste para que yo guardara tus mandamientos. Y ahora me deleito en tus mandamientos. Amo las palabras que vienen de tu boca. Gracias por tu corrección, porque si no, nunca me hubiera vuelto a tus mandamientos. Y luego dice que en su aflicción, en su corrección, Dios viene a traer misericordia porque hubo humillación. Porque el que no se humilla es quebrantado. A pesar de que nosotros estamos pasando situaciones difíciles, donde hay quebranto, donde hay llanto, donde hay dolor, si no nos humillamos, el quebrantamiento va a seguir. Entonces, esta es una de las cosas que tienen los niños, que son moldeables, pero también los niños son imitadores. Los niños replican mejor el comportamiento que ven en las personas que los están educando que a través de los castigos y de las lecciones. Sí, a un niño hay que castigarlo, hay que reprenderlo, hay que darle mano dura para que pueda ir por el camino derecho. Pero un niño replica fácilmente lo que ve, lo replica, porque un niño es imitador. Y ahí es donde nosotros podemos ver o podemos entender lo que dice Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1 dice así. Es un texto muy cortico. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Corto y sustancioso. Primera de Corintios 11, versículo 1, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Cristo fue un hombre que no pecó. Si nosotros tenemos una nueva naturaleza y hemos nacido de nuevo, ¿a quién tenemos que imitar? A Cristo. A Cristo estamos llamados a imitar. Y aún el apóstol Pablo dice, como yo sigo fielmente las pisadas de mi maestro, les insto que ustedes me imiten a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Quiénes son los que se pueden despojar a sí mismos y pueden empezar en este trabajo de imitar?
los que se humillan. Y cómo nosotros podemos, porque ciertamente los niños imitan lo que ven en la calle, pero mucho más lo que ven en la casa, lo que parte a través de sus progenitores, lo que parte a través de la gente con la que más tiene contacto. Un niño se empapa de lo que hay alrededor. Y entonces es por eso que el Padre quiere adoptarnos a nosotros, para que nosotros seamos parte de sus hijos y seamos imitadores de nuestro Padre Celestial. Y es allí donde nosotros podemos también comprender estas palabras tan duras que les dijo Jesús a la clase religiosa. En Juan, en Juan 6, 28 y 29, dice así. Juan 6, 28 y 29 dice así. Dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le dice la clase religiosa a Jesús. Y Jesús le responde, esta es la obra, que crean en el que Él ha enviado. Y vamos a seguir entendiéndolo más adelantico, qué es lo que le está diciendo aquí. Vamos al versículo, capítulo 8, 42 y 47, que dice así. Juan 8, 42, 47 dice, vamos a leerlo desde el 39, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, ¿a quiénes, si ustedes en verdad fueran hijos de Abraham, a quiénes ustedes imitarían? Porque un hijo imita lo que hace su padre. Porque un hijo permite que su padre le moldee. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No, voy a volverlo a leer. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Ellos creían que eran hijos de Dios, que eran hijos de Abraham. Y Jesús les dice, versículo 42, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mis lenguajes? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira, y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Entonces, ¿qué era lo que decía? Hablaba Jesús. ¿Cómo hay que creerle a él? Ustedes, lo que leíamos ahorita en dos versículos antes, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Para imitar a Dios. ¿Qué es lo que Dios mismo practica? Él mismo practica todas estas leyes que nosotros tenemos aquí, porque Dios no es mentiroso, Dios no es homicida, Dios no tiene ningún pecado. Dios es santo. Entonces Dios mismo practica esta ley. Entonces ellos les están diciendo cómo hacemos
para hacer las mismas obras que Dios hace, las que Él nos ha dicho a nosotros que también practiquemos. Y Él les dice, crean en mí. Esto es lo que tienen que hacer. Entonces ellos le decían, aquí vemos dos capítulos después, dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque él habla mentira desde el principio, y a mí porque digo la verdad, no me creen. ¿Y qué era lo que hablaba Jesús? ¿Cómo se puede creer en Jesús? ¿Qué era lo que hablaba Jesús? Él decía, yo no hablo de mi propia cuenta. Todas las palabras que el Padre me ha dado para hablar, las he replicado. Nada he dicho en mi propia cuenta porque yo no busco mi propia exaltación. Yo busco que el Padre sea glorificado. ¿Y cómo nosotros podemos saber que en verdad Jesús no se está inventando eso, que Él solamente dice lo que el Padre le dice que diga? No se lo inventó. ¿Cómo podemos saber que no se lo inventó y sí lo está diciendo de verdad? Porque las palabras del Padre ya las conocíamos desde la antigüedad. Jesús vino a hablarle a los judíos que se habían apartado de la ley de Dios la verdad del Padre en él. Y no le creían porque no querían ponerla en práctica, porque les parecía mejor sus obras religiosas, porque imitaban mejor a su padre el diablo. Y les dice estas palabras tan duras, porque ellos les dicen, no, nosotros no somos nacidos de fornicación, nosotros somos hijos de Dios. Si ustedes fueran hijos de Dios, hicieran las obras de Dios, pero como son hijos del diablo, imitan al diablo y las obras que él hace. ¿Por qué? Porque él ha sido un homicida desde el principio, él ha sido un mentiroso desde el principio y toda la ley de Dios él la practica y ustedes de esa misma manera lo imitan a él porque ustedes no son hijos de Dios ni hijos de Abraham. Es por eso que el Señor necesita que nosotros tengamos humildad para ser moldeados, porque un niño no nace ya moldeado. Un niño hay que corregir, al niño hay que corregírsele, al niño hay que disciplinarlo, al niño hay que ponerlo en castigo, hay que parársele serio, hay que darle también retribuciones y hay que darle hay que fomentarle los buenos comportamientos y todas estas cosas. Y nosotros somos como esos niños pequeños cuando llegamos a Dios. No tenemos ni idea de la palabra de Dios, ni idea. No, nunca la habíamos leído en la vida, no sabemos qué es la justicia, pero tenemos que empezar todos los días a aprender qué es la justicia para ponerla en práctica en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que seremos como la luz de la aurora, que dice que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dice que la luz de la aurora de un momento a otro pasa a estar bien alumbrante. No, va de aumento en aumento, como dijo Jesús. El que escucha estas palabras y las pone en práctica es como la semilla que cayó en buena tierra y dio fruto, primero al 30, luego al 60 y luego al 100 por uno. Así es como nosotros vamos, de poco a poco, humillándonos cada día más conforme al conocimiento que tenemos para poner en práctica las obras que Dios mismo hace en nuestra vida. Por eso es que Jesús les dice, sean santos como el Padre que es santo y sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, porque somos hijos de Dios y estamos llamados a ser imitadores, imitadores de Dios, imitadores de Cristo. Si Cristo no pecó, si el Padre no peca y es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y nos hacemos como niños, debemos humillarnos para que nos reprenda, para que nos corrija, para que aún saque a la luz lo que hay perverso en nuestro corazón que nosotros no lo podemos ver para que nosotros podamos ser transformados conforme a su ley. Esa es la humillación que hace que en la vida eterna nosotros podamos ser exaltados.
aunque en esta vida lo perdamos todo, aunque a través de esa humillación lo tengamos que perder todo. Vamos a Deuteronomio 1:39. Porque esto el Señor lo venía mostrando desde la antigüedad. Deuteronomio capítulo 1, versículo 39 dice, miren lo que dice este texto, dice, en cuanto a sus hijos pequeños, que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal, de quien ustedes pensaron que servirían de botín, ellos sí entrarán en la tierra y la poseerán, porque yo se las he dado. Tremendo. Recuerden que hoy todo tenemos que verlo en la imagen del Mesías. En ese momento se entendía en la sombra. Y estas cosas se nos dio a nosotros como ejemplo para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, dice el apóstol Pablo. Dice, en cuanto a sus hijos pequeños que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal, ¿cómo nosotros llegamos a Cristo? No tenemos ni idea de la justicia de Dios. Lo que sabemos es muy poco, no tenemos entrenada la conciencia para distinguir muy bien entre el bien y el mal, porque esta sociedad lo que hace es hacer muchos matices, genera muchos matices y llama a lo bueno malo y a lo malo bueno y no sabemos diferenciar muy bien entre el bien y el mal. Pero una persona madura en Cristo debe tener ya entrenada su conciencia para diferenciar entre lo bueno y lo malo conforme a lo que dice la ley de Dios, que la ley de Dios es la única buena, porque el Padre es el único bueno. Todos nosotros, por nuestra propia cuenta, estamos llenos de maldad. Entonces, Él es la medida, el Padre, su ley, Él es la medida justa. Y dice, estos que no saben diferenciar entre el bien y el mal, de quienes ustedes pensaron que servirían de botín, ellos sí entrarán en la tierra y la poseerán. ¿Qué es lo que dice el Señor? Repite estas mismas palabras. Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y recuerden lo que dice el autor del libro de los Hebreos. Ellos, aunque estaban caminando hacia una tierra física, entendían que la tierra que Dios tenía para ellos era una tierra mucho mejor y no recibieron lo que el Señor les había prometido, porque todavía ninguno de nosotros ha entrado a la salvación, sino que de lejos saludaron la promesa de Dios. Aunque entraron en la tierra prometida, ellos sabían que esa tierra física no era la completitud de la promesa, sino que vieron la promesa desde lejos y la saludaron, porque sabían que ellos eran ciudadanos de la Jerusalén celestial, a la que nosotros estamos llamados a pertenecer. Entonces, lo mismo, como fueron los niños los que entraron aquí, nosotros también estamos llamados. Y vamos a Números 14, para ir concluyendo, Números 14, del 30 al 33. Números 14, versículo 30 al 33. Dice así: tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra. Y es algo profético, y es algo también muy bonito profético, porque este mundo, ¿qué es lo que nos dice? Que si nosotros cumplimos los mandamientos de Dios al pie de la letra, somos unos ingenuos, no tomamos ventaja de las cosas, vamos a perder. Tenemos que tomar ventaja, tenemos que aprovechar, vamos a terminar perdiendo. Si cumplimos los mandamientos de Dios, nos va a ir mal. Eso es lo que nos dicen. Porque muchas veces por cumplir los mandamientos de Dios vamos más despacio, tomamos el camino largo, tomamos el camino más difícil. Y el mundo nos dice, usted tan bobo, usted tan boba. Usted debería hacer esto, usted debería hacer lo otro, ¿por qué no lo hace? Todo el mundo lo hace. No, 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 de esa manera
no le auguro nada bueno. Usted se la va a comer el mundo, como dice el dicho. Y el Señor aquí les está diciendo, ustedes dijeron que a estos niños iban a ser de carnada o iban a ser botín de guerra, pero ellos, los indefensos niños que parecía que no iban a durar un día en ese desierto álgido, son los que van a entrar en la tierra prometida. Y Dios cumplió su promesa. Solo Josué y Caleb entró y todos los menores de 20 años. Y serán ellos los que gocen la tierra que ustedes rechazaron. ¿Cómo la rechazaron? Murmurando de Dios, levantando un becerro de oro, levantando líderes para que los volviera a llevar a Egipto, rebelándose delante de Dios, no queriendo cumplir sus mandamientos, constantemente haciendo lo mismo, no queriendo permanecer en el precepto de Dios, en el mandamiento de Dios, hasta que Él se cansa de ellos y dice, basta, los únicos que van a entrar son los niños. Y lo mismo dice el Señor Jesús, basta, los únicos que van a entrar son los niños. Pero los cadáveres de ustedes quedarán tirados en el desierto. Lo que nos dice el apóstol Pablo, mucho cuidado, miremos lo que les pasó al pueblo de Israel para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes en el desierto. Este es nuestro tiempo de desierto, esta vida. Salimos de Egipto, que era la vida sin Dios, estamos en el desierto hasta que un día entremos a la tierra prometida, que es nuestra ciudadanía celestial. Dice, cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para entrar en el reino de los cielos? Siendo como niños. ¿Y cómo nos hacemos como niños? Cuando nos humillamos delante de Dios, cuando somos moldeables, cuando decimos, yo estoy equivocado. Si la palabra de Dios lo dice, el que tiene que cambiar soy yo. Dios nunca se equivoca, Dios nunca se contradice, su palabra nunca cambia, Él siempre tiene la razón. Ahí es donde yo me humillo y Cristo se puede exaltar en mí y me va a llevar hasta la vida eterna. Porque los niños son los que entraron en la antigüedad a la tierra. Dios cumplió su promesa y la va a volver a cumplir de manera profética, porque recuerden que la Biblia tiene tres cumplimientos: el cumplimiento histórico, el cumplimiento profético, que es el actual, y el cumplimiento futurista. Y en ese cumplimiento vamos a entrar. Entonces, en conclusión, ya para finalizar, los niños es una interpretación de aquellos que no endurecen su corazón en contra de la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? Todo lo que tenemos en su palabra. Esa es, como dice el apóstol Pablo, es nuestra palabra profética más segura. No tengo ni un ápice de duda de que la palabra de Dios está consignada en toda la Biblia. Esa es la palabra profética más segura. Los que no endurecen su corazón en contra de la voz de Dios, sino que creen que todo lo que dice la palabra es cierto, se santifican y entran en la tierra prometida. Los niños fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Anduvieron errantes en el desierto mientras la mala generación que había murmurado en contra de Dios y no había creído que el Señor tenía una tierra buena y que se las iba a entregar, murieron. Y es eso, ¿no? Preferimos el desierto o preferimos Egipto y la vida que teníamos en Egipto porque no creemos que en verdad Dios nos va a entregar una vida mucho mejor. Como hay gente que dice, no, yo para qué, yo prefiero estar en el infierno disfrutando de los placeres que en el cielo todo el día con un arpa alabando a Dios, que eso es lo que ellos piensan que va a ser el infierno y eso es lo que ellos piensan que va a ser el cielo. Y menosprecian la promesa de Dios de esta manera con su arrogancia y su soberbia. No creemos muchas veces que lo que Dios ha preparado para los que le aman son cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido a corazón de hombre.
que son mucho mejores y que vale la pena sacrificarlas, sacrificar los placeres de este mundo por la promesa que Dios nos tiene aguardada en el cielo. Y para eso nos humillamos y para eso nos santificamos y para eso permanecemos, para poder entrar en la vida, para no ser como el Israel que murió en el desierto, que menospreció la tierra prometida y que hasta creyó que Dios no iba a ser capaz de entregársela o que no iba a cumplir su promesa. No podemos ser así. Debemos humillarnos, no podemos ser tan altaneros y pensar que Dios es el que no sabe y nosotros nos las sabemos todas. Los niños son los que de conciencia limpia siguen las ordenanzas de Moisés en el desierto, los que no traen las memorias de Egipto. Los niños, los menores, nunca se ponían a decir, ay, ¿para qué nos trajiste aquí a morir? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor es... Ellos no decían esas cosas porque tenían una conciencia diferente. Los que ni añoran su tiempo de esclavitud, los que no comparan la gloria venidera con las aflicciones presentes, porque cada vez que venía una aflicción al pueblo de Israel, ellos, no, pero esto es hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿No hubiéramos quedado mejor allá? No, ¿para qué? Para venir aquí a sufrir de sed, para venir aquí a aguantar hambre, no, ¿para qué me viniste a pasar necesidades? Y yo es que cumpliendo tu voluntad, saliendo de Egipto, que con mano poderosa, ¿para qué? Para morirme aquí. Esa era la promesa, no la era, ¿no? Por eso no entraron a la tierra prometida. La que no comparan la gloria venidera, ni la venden por las aflicciones presentes. Los que no se decepcionan de Dios por pasar necesidades ni por sus desgracias, sino que confían en su palabra y van en pos de la tierra que el Señor juró. Porque si el Señor lo dijo, es cierto. Entonces, ¿cuál es, de qué manera quiero motivarles e instarles en el día de hoy a que podamos cada día seguir con paciencia esta carrera, humillarnos delante de la poderosa mano de Dios? Y si apenas nos estamos dando cuenta que a través de la humillación es como vamos a recibir la exaltación, es como vamos a ser como niños, es como vamos a obtener la vida eterna, recuerden que el Señor tiene misericordia solamente para los que se humillan. La misericordia de Dios siempre está para los humildes, para los que se enorgullecen y para los que se exaltan a sí mismos, solamente hay quebranto. Y al final no entrarán en el reino de los cielos. El tiempo es ahora. Dios nos está llamando porque quiere extender su brazo de misericordia. Nosotros debemos hacernos como niños y como dice Mateo 18:3, cambiar, ser humildes y humillarnos delante de su presencia para que Él nos reciba, ser moldeables, ser imitadores de nuestro Padre, Dios, porque para un niño hay esperanza. Un niño puede cambiar, un niño puede ser un adulto ejemplar, un niño, aunque haya sido muy rebelde, aunque haya sido un mal niño, tiene esperanza. Y nosotros la tenemos a través de Cristo, la tenemos cuando somos adoptados, cuando somos bendecidos. Y Dios quiere extender su misericordia para con nosotros, porque en este camino todo el tiempo vamos a tener que humillarnos, porque todo el tiempo el Señor va a tener que corregirnos, todo el tiempo, porque muchas veces vamos a tomar decisiones incorrectas, vamos a pecar, pero no estamos llamados a vivir en ese pecado. Estamos llamados a humillarnos para que Dios nos haga parte de su pueblo cada día y seamos santificados. Y hoy puede que estemos dando fruto al 30, pero mañana tenemos que dar al 40. Y dentro de un año tenemos que dar al 50. Y dentro de 10 años tendremos que dar al 70. Y dentro de 50 años tendremos que dar al 95. Estamos llamados a que nuestra luz cada día sea más alta como la luz de la aurora. Y la luz, como vemos también en Mateo 5,
son las obras de justicia que hacen los santos. Bueno, bendiciones para todos. Nos veremos en la próxima clase. Espero que ese estudio haya sido de bendición. Bendiciones.